Vamos a continuar con la Torah que vimos la semana pasada. Yo creo que va a estar más o menos como tres clases de esta Torah. Y voy ahorita que entre nada más hacer como un resumen pequeño de la semana pasada para poder continuar con el tema y seguirle lo que vimos con lo que vamos a ver. Entonces estamos en la Torah 64. La clase pasada vimos todo el tema de Halapanui, que es este espacio vacío que creó Hashem, que permite que haya creación, que haya existencia, en donde contrajo su luz, dejó un espacio vacío para que haya una distinción entre lo infinito y lo finito, entre la disolución en la luz infinita de Hashem, en donde todo es uno, y la experiencia de este mundo, en donde a pesar de que todo es uno, la expresión de ese uno es múltiple, individual. Entonces, hay un vacío en donde pareciera ser que no es Hashem, que se llama el Halapanui, que es el espacio vacío, que divide entre la luz que llena la creación, que se llama Shekhinah, y la luz que trasciende la creación, que se llama Kodesh Baruj Hu. Y ese espacio vacío pequeño es ahí en donde no hay respuesta para la duda, no hay respuesta para la herejía, no hay respuesta para la desconexión, para la falta de reconocimiento de Dios. Y por eso en ese lugar no respondemos, no hay nada que decir. Cuando entramos en esas kushiot, en esas preguntas, en esos cuestionamientos, en esas dificultades, en esas preguntas que no pueden contener la paradoja de la vida, porque la mente no puede contener estas contradicciones. No lo puede. Y cuando la mente se convierte en la facultad más elevada y más apreciada y más... Cuando identificamos nuestro ser con nuestra mente, en ese momento, estos lugares de donde nacen estas preguntas, en donde realmente, como dice Rabbi Nachman, no son preguntas, son cuestionamientos vacíos, que parecieran ser muy inteligentes y muy profundos porque no tienen respuesta, pero justamente no son tan inteligentes ni tan profundos. Nada más es ese lugar en donde no puedes entrar porque es peligroso, porque no hay respuesta en ese lugar de contradicción intelectual. Y de ahí viene este nivel de herejía, de ateísmo, de rechazo a Dios, que hay que alejarse de él. Este espacio vacío, que es nada más esta línea tenue que divide y separa entre el creador y la creación. Ese lugar es donde no hay respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Emuná. Emuná es lo que nos permite pasar de Ibrim, dijimos, de traspasar, de cruzar una realidad a otra. La emuná es lo que hace que salta de una realidad en donde todo está unificado, en el Ein Sof, en lo trascendente, al salto a la creación en donde todo está delimitado y oculto, y aún así sabemos que todo es lo mismo, todo es uno. Entonces, sobre eso dice Rabbi Nachman, y sigo lo de hoy. Dice saber que hay un tzadik muy grande en cada generación, que es el aspecto de Moshe, que literal, justo, específicamente, él tiene que entrar y profundizar en este tipo de cuestionamientos existenciales, de dificultades, solamente él. Inclusive aunque no pueda él dar una respuesta, para que este tzadik recoja a las almas que están perdidas en estos vacíos intelectuales, los cuales hace que se alejen de Dios. Para que sean rescatados y salvados, el tzadik tiene que entrar en estas dificultades, en estas preguntas, y se inmersa en ellas solamente con el objetivo de rescatar a esas neshamot. Porque cuando el tzadik entra y sale, rescata y eleva con él mismo cuántas neshamot como estas neshamot que se tropezaron y se perdieron en estos ideales, como por ejemplo el comunismo. Seguramente hubo tzadikim, no se me viene a la mente el Bala Sulam, que habla del comunismo, seguramente el Rebbe Lubavitch y el Rayatz, que estaban involucrados en la pelea contra el comunismo, el Balatani, etcétera, etcétera, que tuvieron que entrar a esos mundos, a esas dimensiones, a esos ideales, a esas luces caídas, chispas divinas caídas, y corregirlas y rectificarlas
y con ello salvará cuántas almas, cuántas neshamot están involucradas, validando y viviendo vidas en base a esa filosofía. Kielo המבוכות והקושיות של הפגרסות הזאת הבא מחלל פנוי, הם מבחינת שתיקה. Porque estas dificultades, estos rechazos, estos cuestionamientos existenciales, en donde no hay respuesta, en donde no es que vienen de una filosofía, no es el comunismo y no es la escala, la ilustración, no. Eso dijimos que eran los ideales que sí tienen respuesta, donde sí hay una chispa divina. Pero estos cuestionamientos donde no hay respuesta vienen de este vacío, Mahalapano, y de este espacio vacío. Y ahí que hay, nada más, shtika. Por eso la pregunta, la respuesta a estas preguntas, a estas formas de vida, a estos cuestionamientos es shtika. Y el tzadik entra a esos lugares y permanece en silencio. ¿Por qué? Porque no hay conciencia en ese lugar. La luz de ese lugar está totalmente oculta. No hay conciencia, quiere decir, no hay letras hebreas, no hay palabras, no hay enunciados, no hay letras, no hay chispa ahí. Entonces, como no hay chispa, no hay palabras. Y por eso no hay nada que responderle a este nivel de ateísmo, de rechazo, de pérdida de cuestionamiento existencial, de duda. Que habría, hay talla de Dibur, porque toda la creación quiere decir toda la luz que está adentro de este espacio vacío. ¿Cómo fue creado? ¿Cómo fue expresado? Por medio de la palabra. La palabra es la que causó que el flujo de emanación divina infinita pase a una revelación, a una manifestación, a una existencia como tal. Que esa es la creación de todos los mundos, no específicamente, también incluyendo este mundo físico, en donde todo lo que vemos que es cosas, davar, son dibur, son palabras de Dios. Cada cosa contiene la palabra de Dios adentro. Y por eso con la palabra es como vamos iluminando, elevando, corrigiendo y rescatando las chispas de este mundo. Lo principal de todo nuestro desarrollo espiritual, de nuestra emulación de Dios, es que nuestras facultades internas, nuestro Chabad, nuestro Hagat, nuestro mundo emocional, nuestro mundo intelectual, nuestra configuración de nuestra conciencia, de nuestra sabiduría, termine y conduzca hacia una expresión de palabra. Y por eso la boca, por eso la Torah, por eso la tefila, por eso el brajot, todo conduce hacia la boca. La boca es la que termina a expresar, porque la boca es la que crea. La boca es el malhut, es la revelación de todo lo oculto. De igual forma, la palabra de Dios es la revelación de todo lo infinito que estaba oculto. Entonces, cuando estamos en este mundo, ya hay una relación con algo creado, quiere decir con la palabra de Dios. Pero justamente en esa transición de creación a creador, de creador a creación, hay un jalapanu, hay un espacio vacío. Y cuando llegamos a las preguntas existenciales de la Torah, en donde quitamos la emuná de la Torah, en ese momento entramos en un mar sin fondo, en donde no hay fin, no hay fin. Cuando nos involucramos con la Torah sin emuná previa, esa es la pérdida de nuestra vida. Porque entonces empezamos a cuestionar aquello que no es cuestionable. Empezamos a preguntar aquello que no es pregunta. Porque la Torah es el emet, es la fuente de la creación. No estoy dudando, es como damos por hecho la existencia de este mundo, damos por hecho la existencia de nosotros mismos, pero cuestionamos la existencia de Dios y su Torah. No, así no funciona. Imposible. Partimos como judíos del reconocimiento del hecho de que Dios existe con la pregunta de qué somos nosotros, de qué es esto. Y entonces la Torah es eso, es la explicación de cuál es la relación entre Dios, nosotros y cuál es la misión del ser humano en este mundo, qué es lo que venimos a hacer. La Torah es la respuesta es la luz. La pregunta es la vasija donde puede haber luz, pero cuando hay una pregunta en donde no hay respuesta, en donde no hay otiot, no hay letras, se va a quedar vacía y eso nunca es bueno, porque un vacío siempre se llena de oscuridad, de clipa. Y por esas preguntas existenciales, que no son preguntas reales sobre la Torah, se llenan de clipa, se llenan de oscuridad, se llenan de duda, se llenan de tristeza, se llenan de rechazo. Y por eso solamente hay ahí shtika, silencio. Que habría y tal,
B'dvar Hashem Shamayim Na'asu. Con la palabra de Dios los cielos se hicieron. Uberuach Pef Kol Tzevaam. Y todos los huéspedes celestiales con el espíritu de la boca del aliento divino. Ubedibur Yeshochma. Y en la palabra ya está implícita la sabiduría. La Jochma reposa en la palabra. Kiklal adibur urak hamesh motzot ve'yadav nita'avu kol advarim shel kol habriya. Shekatuv kulam jochma cita. Porque realmente la expresión de la boca es nada más la partición de la voz, que son 5 particiones, que es la lengual, de los dientes, labial, gruntal y del paladar. Y nada más lo que está haciendo es partiendo la voz que están haciendo de la emoción, que la emoción nace de la sabiduría. Entonces la boca está expresando sabiduría misma, como dice el pasuk. Kulam bejochma cita, todo lo que hizo Dios lo hizo con sabiduría, quiere decir con propósito, quiere decir con su esencia, con significado. Adentro de cada cosa está Dios, es el significado. Adentro de cada cosa está cómo servir, quiere decir cómo revelar, cómo expresar lo divino de esa cosa, lo Dios de esa cosa, el Yud Kei Vav Kei. Ki klara diburu rak hamesh motzot hape. Ok. Ve'diburu al-gebul shel kol advarim. Y la palabra es la limitación, la reducción, la delimitación de toda cosa. Lo más delimitado, lo más limitado, lo más finito en este mundo es la palabra. Claro que sin la palabra no habría expresión, no habría revelación, no habría relación, no habría conocimiento de qué estoy pensando, qué estoy leyendo, qué estoy diciendo, qué estoy sintiendo. La palabra es lo más importante, pero la realidad es que es lo que más contrae lo que yo soy, lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pensando. Tengo que reducirlo a una palabra, a una expresión, a una comunicación verbal. Entonces la palabra revela lo que hay, es el único punto de revelación, pero es lo que le da delimitación y finitud a las cosas. Le da contracción, le da... ¿Sí? Es lo que hace la palabra. De igual forma, este mundo con que fue creado con la palabra, quiere decir que este mundo es el aspecto revelado finito de Dios infinito. Lo que le da frontera, lo que le da límites a cada cosa es la palabra. Porque delimitó, redujo su sabiduría en letras. ¡Wow! ¿Dónde está toda la sabiduría de Dios contenida, revelada, expresada de forma finita, de forma en donde podemos tener una relación con ella? Porque somos seres finitos, estamos interactuando en puras vasijas finitas, delimitadas, temporales, particulares, en las letras. ¡Wow! Las letras de la Shon HaKodesh son lo que contiene, es la vasija finita, limitada, que contiene la luz infinita de Dios. Por eso las letras son la expresión de la palabra de Dios. Las letras mismas, la figura, etc. Todos los detalles de cada letra y toda la sabiduría que hay en cada letra, que es la sabiduría real de la Torah, son la limitación de estas cosas, de esto mismo. Y la combinación de otras letras son la delimitación, la definición, la revelación finita de esta otra cosa, cada cosa por sí sola. Pero ¿qué pasa en ese lugar que encircula, que engloba, que trasciende, está hacia, que contiene toda la creación, en donde no hay todavía aún ahí una revelación particular definida, sino que es lo que está alrededor de toda la definición de lo creado? Ahí que hay un espacio vacío. Veo panomikul, está vacío de todo. Kibeyojol, se podría decir. En sham shum dibur. Quiere decir, en ese lugar no hay palabra. Es como si fuera el punto. Es como si fuera la transición entre el pensamiento o todo el proceso interno divino antes de que sea expresado. Ese silencio es lo que contrae
Antes de que haya una expresión, hay una contracción del pensamiento, a la emoción, a la voz, antes de que sea palabra, hay este vacío. Y en ese lugar no hay respuesta, no hay palabras, no hay letras. No hay una contracción que se pueda apreciar, que se pueda comprender. Inclusive no hay una conciencia sin letras. Quiere decir, las letras comienzan a aparecer en el pensamiento. Antes del pensamiento no hay letras. Hay conceptos, hay otras cosas. Las letras comienzan a dibujarse en la mente y luego pasan a la boca. Y dice, en ese lugar vacío, ni siquiera en la mente hay letras. Hay comprensión de algo. Por eso todas las confusiones que tiene el ser humano vienen de intentar irse a ese lugar, a esa dimensión. ¿Y qué hay que hacer ahí? ¿Cuál es la respuesta en ese lugar? Shtika, silencio. Y Moshe, encontramos esto en él. Que Sha'ala al mitat Rabbi Akiva, cuando Moshe vio todas las generaciones y vio a Rabbi Akiva y le dijo a Hashem, ¿cómo? Que él le entrega la Torah. Y luego vio la muerte de Rabbi Akiva. Y dijo, ¿cómo Hashem? Zot Torah vezot Sahara. Esta es la Torah y esta es su recompensa. Como diciendo, no entiendo, no tiene sentido la pregunta famosa de Moshe. Tzadik betovlo, tzadik berralo, rabe betovlo, rabe ralo. ¿Por qué a gente que buena le va bien, a gente buena le va mal, a gente mala le va mal, hay gente mala que le va bien? No tiene sentido. Eso no responde lo que responde. Dice, no te lo puedes entender. Pero aquí, ¿qué le dice? Cuando le pregunta esto, Shtok, kach alal machshava. Dice, quédate callado. Sobre esta pregunta sobre Rabbi Akiva, ¿cómo? Rabbi Akiva fue lo que hizo y va a morir así. Así lo van a matar los romanos. Es la peor muerte que puede existir. Y dice Hashem, Shtok, kach alal machshava. Dice, quédate en silencio. Así lo pensé. No hay que ver más profundo sobre todo lo que significa esta Gemara, pero es muy profundo cada cosa que está preguntando y respondiendo. Quiere decir que en este tipo de preguntas tienes que permanecer callado y no preguntar ni dar ninguna respuesta a un cuestionamiento como este. Cuando te preguntan, pero Hashem actúa de tal forma, y Hashem dice que es bueno, pero hizo esto. No hay nada que contestar. Entre más contestes, más te enredas y más caes en su forma de pensar y más te... Shtika, ¿Hashem es bueno? Sí. ¿Pasan cosas malas en el mundo? Claro. Hay miles de respuestas que puedo dar, pero cuando viene una pregunta para nada más cuestionar, para nada más rechazar a Dios, para nada más justificar una vida de puro placer egoísta, no. Ya, ese tipo de preguntas no contestamos. Shtika, que queja la machshava sheule malamina dibur. Porque en ese lugar solamente hay pensamiento divino, solamente hay realidad sin letras, no está en el realm, en la realidad de la palabra. Por eso, sobre esta pregunta, Moshe, lo único que puedes hacer es tener silencio, tener la humildad de aceptar. Porque tienes que subir al mundo del pensamiento, donde todo es un potencial indiferenciado. En la mente puedes contener contradicciones, puedes estar por encima del tiempo y el espacio. Y no hay una respuesta clara, directa hacia una pregunta como estas. Y por eso todas esas preguntas, cuestionamientos, confusiones, que nacen de irse a ese lugar en donde la contradicción no puede ser sostenida, que se llama el espacio vacío, en donde no hay aún conciencia, no hay pensamiento, no hay intelecto, no hay palabra, no hay letras para contestar. Se están yendo a un lugar en donde se llama silencio. Y solamente hay que tener emuná y confiar y estar en silencio en ese lugar. Porque el silencio es una expresión de emuná. Me acuerdo cuando, seguramente lo he dicho varias veces, pero cuando le preguntaron a Avshi que si le ponen enfrente a un ateo
y tiene una respuesta que darle. ¿Qué le diría? Y dijo, me quedé en silencio. Y la convicción de mi emuná en Hashem sería suficiente para influenciarlo. Lo único que tenemos ante estas preguntas, estos cuestionamientos existenciales, ante estos intentos de hacer quedar mal a Dios, no hay nada más que reírse. No reírse. Confía en Hashem y quedas en silencio. Por eso es prohibido, como dijimos, porque entre más te metes a sus preguntas, sus cuestionamientos existenciales, paradojas que no puedes contener, entre más te metes y tratas de responder a un lugar donde no hay respuesta, donde no hay pregunta ni siquiera, no hay letras, más te enredas y más caes entre las redes de la tontería. Por eso es prohibido entrar y profundizar en estas palabras, en estas preguntas de esta herejía que son pura confusión. Elohim tzadik shu b'chinat Moshe. Solamente el tzadik puede entrar a estos lugares y puede estar involucrado y expuesto a estas realidades que nacen, que provienen de este Harapanui, este espacio vacío. Que Moshe u b'chinat shtika, porque Moshe representa el silencio. El silencio no es silencio nada más de palabras. El silencio es una presencia que trasciende la expresión. Por eso Moshe era de labios pesados, era mudo. Porque su conciencia, su esencia, su neshama, viene de un lugar que trasciende, que está por encima de la palabra, que está por encima de la expresión, está por encima de la limitación de la expresión. Por eso Moshe no hablaba bien. ¿Hasta qué? Hasta que bajó la Torah. Y cuando bajó la Torah nos dimos cuenta que era el mejor orador del mundo, porque hablar de Kodesh, cuando la Torah puede contener la luz infinita, ¿quién es el mejor orador? Es Moshe. Pero antes de eso, ¿de qué hablar? De cosas mundanas no puede. ועל כן הצדיק שהוא בחינת משה בחינת שתיקה יכול לעיין בדברי במוחות האלו שכם בחינת שתיקה וצריך דווקא לעיין כדי להעלות הנשמות שנפלו לשם. Por eso él específicamente y nada más él puede entrar a esos lugares porque son los lugares de shtika donde de ahí nace esa es su fuente, su raíz. Y literal tiene que profundizar en ellas. ¿Para qué? Para elevar y sacar de ahí a las almas que están metidas, atrapadas en esas oscuridades. Entonces, esta es la primera parte de la Torah de hoy. Viene la segunda parte, pero no estoy seguro si están conmigo o hay alguna pregunta o alguna duda para aclarar, para seguir la segunda parte que está igual o más profunda. A ver si lo puedo explicar. Adelante, aquí estamos contigo, muy atentas. Ok. ¿Seguras? Aparte de Hannah, ¿todas las demás están seguras? Sí. Va. Ahora ven qué creatividad, qué nivel de profundidad de Rabbi Nachman. Ve lo que va a haber. Vedá. Tienes que saber. Cuando dice da es porque va a revelar algo muy esencial, muy profundo. Ki machloket y techinat beriat haolam. El machloket es el aspecto de la creación del mundo. Machloket es esta discusión, esta capacidad de expresar y comunicar y revelar la visión desde un punto de vista, que es verdad, para complementar una expresión igual de verdad, que es la contraparte, que pareciera ser opuesta, pero que realmente es nada más la expresión de otro helek. Por eso machloket viene de helek, viene de una porción del todo, no el todo. Helek, por eso en medio está helek y afuera está met. Cuando te extremizas tu machloket, estás en la muerte. Pero cuando reconoces que estás expresando una
estás expresando un aspecto del todo. Hay el Mahloket, y el Mahloket es lo que crea el mundo. ¿Por qué? Porque el aspecto principal, esencial de la creación del mundo es este espacio vacío. Porque si no hubiera una distinción que separe la luz que crea lo individual, no habría distinción entre la luz, en donde todo se unifique con lo infinito, y no hay una expresión individual y todo regresa a lo uno, y la luz que creó lo particular. Todo sería Ein Sof. Si no habría este Jalapanoy, si no habría esta circunferencia en donde está vacía de algo, no habría una distinción entre la luz infinita revelada y la luz contenida oculta. Y no habría mundo. Justamente la definición de mundo es el ocultamiento de Dios. Y si no hay esa transición de una a otra, no hay creación. Ahora, lo que está diciendo aquí es que este Jalapanoy, esta circunferencia del vacío, es creada, o el aspecto de la discusión, Mahloket, la expresión individual de cada uno, es lo que le da lugar al mundo. Por eso, ¿qué hace Hashem? Hashem es todo. Y para crear un mundo, o los mundos, contrae su luz y la empuja hacia los lados. Tzad, un lado. Y con esto se crea, con esta apertura, se crea alrededor un espacio vacío. Y adentro de este espacio vacío, crea el mundo. Quiere decir que crea un vacío, lo estira hacia los lados, y en este lugar creado, crea todos los mundos. Afuera, Ein Sof. Adentro, todos los mundos creados, incluyendo Gan Eden, Geinom, todas las dimensiones, incluyendo la física, todo lo que hay, cada criatura, cada ángel, cada Neshama, cada Sefirá, todo está aquí adentro, incluyendo lo físico. Y afuera está todo el infinito. Y entre ambas, es lo que empujó hacia los lados, es un vacío que se estiró. Que se estiró, en donde adentro creó el mundo. Quiere decir, ¿qué es la creación? Los días y las cualidades divinas. Eso es la creación. La creación es un lugar contraído en donde se puede expresar Dios por medio del espacio y el tiempo de forma particular, ¿quién es? Entonces los días son la expresión de sus cualidades. Y todo lo que estamos observando es nada más una expresión de las cualidades de Dios. Todo lo que estamos viendo. ¿Y cómo se crea todo esto? Por medio de la palabra divina. La palabra es lo que crea el mundo, como lo vimos hace rato. Con la palabra de Dios se hicieron los cielos. Bejule. Igual como Dios hizo, es el aspecto del Mahloket, de la discusión, que seguramente es el Mahloket del Shem Shamayim, el Mahloket de la Gemara, el Mahloket de los Tanaim, el Mahloket divino, en donde están intentando configurar la verdad. Porque si todos los sabios, de los cuales aprendemos qué es la creación, qué es la vida, quién es Dios, todo lo que sabemos de la vida es por Hazal, por los sabios. Y si todos los sabios fueran uno, igualito, si todos fueran Rebbe Akiva y pensarían como Rebbe Akiva y verían el mundo como Rebbe Akiva y tendrían el historial de la Rebbe Akiva, lo llama como Lebret Olam, no habría mundo. Ya, qué chiste tiene. No hay mundo. Ven que justo lo que el mundo piensa que es la razón para la cual rechazar a Dios, es la razón por la cual conocemos a Dios. El mundo piensa que ya que hay discusión en la Gemara y hay discusión entre todos los sabios, entre toda la historia, eso te demuestra que nadie conoce a Dios, que nadie sabe quién es Dios, que no hay verdad. Justamente lo opuesto. La única forma en la que podemos conocer a Dios de verdad es por medio de la discusión, del análisis, de la interpretación individual de cada uno, en donde van expandiendo la luz de quién es Dios en la creación. Porque cada uno, entre más toma una posición, más expande el mundo.
porque te da la posibilidad de ver el mundo así o así, pero va expandiendo el lugar donde Dios se revela. Por eso Beit Shammai ve la creación desde el Din y Beit Hillel ve desde el Gesed, y entonces entiende la cualidad de Gesed y de Din dentro de la creación. Y entre más van analizando y profundizando y compartiendo sus ideales y sus argumentos, más van expandiendo el lugar en donde toma lugar la creación. Es una locura te lo lleva al P. Entre más alajá y más vas profundizando, más entendiendo cómo se relaciona esto con esto y esto con esto, y entonces se conecta con la historia del David Amelech, y luego se conecta con la visión de cómo ve Hasidut la creación, y luego se conecta con el Zohar de Rabbi Shimon, y luego se conecta con la opinión de Rabbi Akiva, y entonces, wow, ahora sí, tenemos una creación, tenemos una expresión individual manifestada de Dios. Tengo lugar para expresarme, para conocer a Dios, para revelarlo, para interactuar, para demostrarlo, para expandir la creación, como dice el Zohar, que cada nueva Torah que aprendes o que expresas del nigle, de lo revelado, de lo externo, del cuerpo, crea nuevas tierras, literal, nuevas tierras. Y todo nuevo sod, toda nueva inspiración ideal de los secretos de la Torah, crea nuevos cielos, nuevos potenciales. Entonces pueden ser físicos, pueden ser reales o no, son reales todo. Quiere decir, en tu realidad creaste nuevos cielos, nuevas aspiraciones y creaste nuevas tierras donde vas caminando un camino más elevado. Y de igual forma vas creando mundos como tal. Esos son los mundos reales. ¿Quién lo está creando? Dios. ¿Por medio de quién? De nosotros. ¿Cómo? Interactuando con la Torah. Principalmente por medio de Hazal, cuando interactúan con la Torah. Como dice el Balatania, que así como discutió Amar Rabbi Yehuda, Hadamar, Behadamar, este dijo así, ¿qué están diciendo? ¿Qué están haciendo? Dice, así lo pensó Dios. Cuando Dios pensó la creación, ¿cómo pensó la creación? Rabbi Akiva, Omer Kaj, Rabbi Shimon, Omer Kaj. Y cuando viene Rabbi Akiva y Rabbi Shimon, están revelando lo que estaba en el pensamiento divino por medio de sus palabras. Y así es como vamos conociendo el pensamiento divino por medio de las palabras, y las palabras están conducidas por medio de Hazal, de los sabios, de los Abot, en Merkabah. Son los que encarnan la divinidad y la expresan. Entonces, entre más conoces la Torah, más se expande el mundo. Entre más conoces la Torah, el mundo es más plano, más simple, más nada. Si fuera nada más uno el que da la Torah, a pesar de como dice la Hagigá, que sí, que todas las opiniones parecen contradictorias, pero no son contradictorias porque todas fueron dadas por medio de un Roe Had, por un solo pastor. Todo conduce a Moshe. Moshe contenía toda la Torah, todas las contradicciones, todas las no contradicciones, todas las complementos de la Torah. Entonces, si fuera dado de uno, una vez estaba en Canadá y era Shabbat, estaba con mis hijos. Estábamos creo que en Montreal. Y estábamos ahí en el jardín, no sé qué estábamos haciendo, y de repente había un grupo de gente interesante, ahí como hippie, espiritual, todos vestidos de blanco. Y resultaron ser, no me acuerdo qué tipo de religión eran. Ay, ¿cómo se llamaban? Algo muy extraño. Pero eran muy pocos en el mundo. Y justo traían como un mensaje de la revelación que recibió su maestro, que recibió de un alien. Total, todo eso, ¿en qué se resumía? En un librito así de chiquito. Era como un cómic, en donde decía todas las respuestas de la vida. Cómo se hizo el mundo, para qué se hizo el mundo, qué venimos, de dónde venimos, etcétera, etcétera. Un librito así chiquitito. Lo puedes leer en una sentada. Le dije a Ali, le dije a mi esposa y a mis hijos, imagínate qué afortunados somos, que nuestra Torah no es un cómic, donde todas las respuestas ya están dadas, de un señor que dijo que vio un alien. Nuestra verdad de Dios viene es infinita nuestra Torah. Y tiene todas las comprobaciones que uno puede pedir, todos los testigos, fueron 3 millones de personas que vieron a Dios. Y el que estudia Gemara va a entender. Vean lo que es Dios. Van a reducir una religión así de chafa a un Dios en un cómic. Es como, claro, para gente muy simple, muy, muy básica, su mundo es un cómic. En nuestro mundo, vean lo que es nuestro mundo. Este es como el 0.000001% de la Torah. Nada. Nuestro mundo es infinito porque la Torah lo que hace es expandir a Dios en el mundo. Y por eso nunca termina. Y entre más hablemos de ello, y entre más se escriban libros, y más se innove sobre la Torah, más se expande el mundo. Porque el mundo es justamente el lugar donde se ocultó Dios que se está revelando.
¿Cómo se revela? Con el mahloket, con la expresión individual de cada Torah de nosotros. Porque si todos fueran uno, y fuera un cómic así de chiquito, la opinión de Rebbe Akiva de qué es Dios y nada más, no habría mundo. No habría mundo. No habría nada, sería chiquitito el mundo. Esto es. Punto. Ya no hay creatividad, no hay hidush, no hay innovación, no hay descubrimiento, no hay nada más. Lo haya más como, no habría lugar para el mundo, sería muy chiquito el mundo para que haya mundo. Raka de Mahloket Shebenehem, sino que nada más por medio de la discusión, de la expresión individual, complementaria, paradójica, que no es paradoja, que es nada más la expresión desde un punto de vista de algo muy inmenso, que eso es lo que vemos en la Gemara, en el Talmud, en la Mishnah, en todos los libros de Torah. En Nehalkim de Mizde, y discuten uno de otro. Toman posiciones, uno toma la posición de Shabbat, otro toma la posición de Hol, uno toma la posición de Netzach, otro toma la posición de Geburah, uno toma la posición de Gebulah, otro toma la posición de Galut, uno toma la posición de... Son todas las cosas que van ocurriendo en la Gemara, que te van entrenando a cómo pensar, quiere decir a cómo piensa Dios. Ok. Y todos se estiran hacia un lado. Todos jalan hacia un lugar distinto. Beit Shammai se va a un lugar y Beit Hillel se va a otro lugar. Entonces, ¿qué hacen? Expanden la creación. Y entre ellos se crea este espacio vacío. Y por eso, ir a ese lugar que están creando, vete a la creación, pero no te vayas a la pregunta existencial en donde no puedes contener la paradoja para tirar la creación y la Torah y Hazal y Dios. No. Vete a la Torah, vete al mundo, y si vete a la discusión de la Torah, vete a entender cómo se revela Dios en el mundo. No te vayas a esa pregunta en donde no hay respuesta, porque ahí no hay mundo. Es lo mismo esto que como Dios creó el mundo, que fue una contracción que estiró el vacío hacia los extremos. Entre más lo estires al extremo, más creación hay. Por eso la Gemara se va a detalle a explicar por qué uno piensa como tal, otro piensa como tal. Y entonces cuando empiezas a leer y a estudiar y a profundizar y a leer a los Rishonim, a los Aharonim, a los Farshim que explican cómo agarrar una opinión y de esa opinión te da una realidad que ocurre en tu vida y de la opinión contraria te da una realidad que también ocurre en tu vida. Porque nosotros somos una paradoja que contenemos ambas realidades, lo infinito y lo finito, el Din y el Gesed, la Tefilá y la Torah, la semana y Shabbat. Kikola de Barim, Shekol Echad Mehem de Ver, porque todas las cosas que cada uno de ellos dijo, Akolem Rak Bishvil Briat Olam, solamente lo dijeron en aras de la creación del mundo. Que lo que están haciendo es que están dándole realidad, existencia a este lugar que están creando adentro de este espacio vacío que están ampliando. Porque sabemos que la creación se manifiesta, se realiza a partir de la palabra de los sabios. Si un sabio determina una halajá según la Torah, la realidad cambia. Como dice aquí Batatz, la Torah dice y la jirafa hace. No es que la Torah está explicando la jirafa. No, la jirafa es el resultado de la Torah. Por eso la jirafa es kasher y por eso el ratón no es kasher. No porque no seas, porque así la determina la Torah. Y por eso hay alajot muy interesantes en donde si un rab determina la alajá de cierta forma, Hutzaretz, se comporta distinto que en Eretz Israel. Y si un rabino determina la alajá de tal forma, la realidad del mundo cambia por completo. Creo que esto lo explica aquí Batatz en un libro. Creo que es World Mask, la máscara del mundo. Vale muchísimo la pena. Muchísimo la pena. Un libro chiquitito, fácil de entender, súper profundo, pero simple. Como está escrito, Pelemor lección amiata.
Dice el profeta, dile a Zion, dile a Jerusalén, a Israel, Amiata, estoy con ustedes. Perdón, ustedes son mi pueblo. Y dice la Gemara, Alti crea a mí, no leas mi pueblo, y mí, sino conmigo. Ma'ana abdi shmaya ve'ara ve'miluli afatem ken. No leas mi pueblo, lee conmigo. Quiere decir, conmigo están creando el mundo. Así como yo creé los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, ustedes también lo están creando. Nosotros estamos creando el mundo con Dios, porque somos la parte divina, somos la Shejinah, somos la parte oculta de Dios. ¿De quién está oculto Dios? Que somos la parte de Dios, de nosotros mismos. ¿Y cómo nos hacemos shutafim, cómo nos hacemos socios de Dios en la creación? Con Torah y mitzvot. Y cierro con esto. Nada más, tienes que tener cuidado de no hablar de más, de no expresar de más. Los sabios dijeron exactamente lo que tienen que decir y no más. Así son los sabios judíos, como el Ramjal, inclusive el Ramjal, que es 1700, el Baratania, pero más aún la Gemara, la Torah Bishvichtaf, obviamente. No hay una letra de sobra, no hay una palabra de sobra, no hay un error en lo absoluto. No rechazamos nada que hay en la Torah, nada que dijo el Ramban, nada que dijo el Ben Ish Chai, nada que dijo el Arizal, nada que dijo el Hafetz Haim. Todo es exacto. Dicen exactamente lo que tienen que decir para que haya creación y no más. Solamente para crear el mundo, no más de ello. Que haya derribo y ahora, porque cuando hablan de más, quiere decir cuando hay una sobrecarga de luz, hay un sobreflujo de luz. Que la vasija no puede contenerla, Nishtaperu, se rompen las vasijas, quiere decir se rompe el mundo, se rompe nuestro mundo. Cuando hablamos de más, se rompe el mundo, se acaba el mundo. Y cuando se rompen las vasijas, se crea la clipa, se crea la oscuridad, se crea la confusión, se crea el exceso. Porque entre más, si hablamos de más en exceso, más de lo necesario, creamos un sobrante no necesario, creamos un exceso. Eso se llama clipa. Todos los excesos son clipa, todos los lujos son clipa, son cosas no necesarias. Porque es un aspecto de una demasía de luz. Desde Ayush, por eso rompieron las vasijas. Desde y tapu clipot, y por eso crearon las clipot. Ya nada más, híjole, tendrán. ¿Cómo estamos de tiempo? No me da el tiempo. No me di cuenta que. No, bueno, nada más digo esta Mishnah ya. Y por eso la Mishnah dice: Kol yamai gadlati ben hajamim, todos los días crecí entre sabios. Velo matzati la guftov mishtikai, no le encontraron mejor al cuerpo que el silencio. Velo a midrash y aikar. Y no el estudio es lo principal, el amase, sino la acción. Dejó la marve de barim me viajet. Y todo el que aumenta en sus palabras termina en pecado. Y voy a explicar esta Mishnah la clase que viene, si es que entro. Si decido saltarme esta parte para entrar a la. Porque es un tema que siento que está muy continuo, o sea, continúa lo que estamos viendo ahorita. Vamos a ver. Pero creo que con esto es suficiente para abrir para preguntas. Preguntas. Estuvo muy profundo. Oye, una pregunta. ¿Cómo está eso? Es que no lo entiendo mucho. ¿Cómo de que si hablo de más, se forma más clipa? O sea, ¿cómo me lo puedes explicar un poco más? Muy fácil. Tú fíjate en tu vida. Cuando hablas de más, cuando no somos concisos, terminas confundiendo al otro. O terminas metiéndote en problemas. Porque creaste clipot. Todo lo que sea de más es clipa. Ya. ¿Sí? Sí, ya. Sí, tiene sentido. Gracias. Es un arte ser conciso. Es muy difícil. Los sabios son concisos. Y los sabios están mucho en silencio. Están en shtika. Hola, amor. ¿Qué onda, Raquel? Una pregunta. ¿Qué quiere decir que somos la Shekhinah? Eso se me saltó. Y lo otro es
O sea, si hablas de más, estás rompiendo tu propia vasija, ¿no? Sí, seguro, y puedes romper la del otro también. Ujú. La Shejina quiere decir la revelación de Dios en los mundos. Entonces, el aspecto infinito de Dios es la revelación de Dios en lo trascendental. El aspecto finito de Dios es la revelación de Dios en lo particular, en lo creado, en los mundos. La Shejina como tal es la totalidad de las almas de Israel. Entonces, cada uno de nosotros es una expresión individual o es una extensión, es un órgano, es una parte de la Shejina. La Shejina, que es la revelación de Dios en el mundo, es la revelación infinita de Dios que puede meterse en lo finito. Eso somos nosotros, principalmente en la tefila. Es el medio principal de revelación de la Shejina. La Shejina reposa en el corazón de Am Israel y del corazón de Am Israel sale a la boca. Así como Dios creó el mundo con la boca, Am Israel con su boca revela la Shejina en este mundo. Shejina viene de reposo. Es la parte de Dios que reposa en los mundos. Es que nunca lo había oído desde ahí, ¿no? Y entonces, si Dios creó al mundo con su boca o para hablar, y uno no debe hablar más, ¿dónde está la medida? Por eso la boca es lo más importante. En Cogía el Baptiv, dijimos la semana pasada en la Perasha. Y por eso la boca es lo que más cuidamos. La boca está hecha para estudiar Torah, para decir tefilá y para hablar bien del otro. Esa es la medida. Gracias. Zach Baruch estuvo, no sé, yo la disfruté mucho, o sea, no imaginé que se iba a ir. Mientras vas leyendo la Torah, vas entendiendo como, vas viendo las letras y los conceptos y vas dibujándolos en tu cabeza y es como, wow, lo que hicieron Hazal está impresionante. O sea, lo que hace el Mahloket de Hazal, lo que hace la discusión entre los sabios, es crear el mundo, es tirar el espacio vacío hacia los lados, para que haya más contenido interno, para que haya más materia en donde podamos conocer a Dios. Esa es lo que hizo Hazal. Por eso la Torah es, es choqueante la Torah. Una vez me preguntó un vecino, que no sabe, o sea, no conoce mucho, no creció en un lugar donde hay Torah. Y me preguntó, ¿qué estudian? O sea, explícame qué estudia, qué es la Torah exactamente. O sea, como pensando en el mundo, yo creo que piensa que la Torah es un libro. Entonces le empecé a explicar qué es la Torah, cómo está conformada. De 5 libros de Moshe, más 19 libros de Ketuvim y de Nevi y de Nevi'im, que es infinito, porque imagínate lo que sacas de ahí. Y luego, ¿qué se le da ahí? La tradición oral, que es la Mishnah, que son 63 masechtot de Mishnah. Y de cada Mishnah se expande a 36 masechet de Gemara. Y de ahí nace toda la halajá, con todos los comentarios. Y de ahí nace toda la machshavá. Y luego, para aparte, tienes atrás de todo esto la Kabbalah. O sea, estás hablando de algo fuera de este mundo. No es de este mundo la Torah. No es de este mundo. Es imposible que sea de este mundo. Y al mismo tiempo, ¿quién la puso en este mundo? A Israel. No es normal. No es normal. No es un libro, no son libros. Es algo que no tiene medida. Cada libro, hay un libro del Zohar que solamente habla de la palabra Bereshit. Y es un libro inmenso. 70 explicaciones de la palabra Bereshit, pero no creen que explicaciones chiquitas. Para estudiar este libro bien, con profundidad, toma un par de años. Y dice Rabbi Nachman, así como se escribe un libro de todo solo Bereshit, se puede escribir un libro de cada letra de toda la Torah. La Torah de Hashem, dice el Baal Shem Tov, no la hemos comenzado a desmenuzar.
Cuando llegue Mashiach nos vamos a dar cuenta que la Torah de Hashem aún ni siquiera la hemos empezado a abrir. Es más grande que toda la creación, Alejandro. Más grande que toda la creación. Obviamente. Hazak o Baruch. Que Hashem nos bendiga con mucho Torah, con mucho tefilá, con mucha alegría de estudiar Torah. Oye, Moy, otra vez. No, es que yo tengo ahí una duda, porque si nosotros somos responsables también de expandir el mundo y se juntan los mundos de uno y otro, pero no necesariamente son expandibles, también pueden ser como comprimidos. Entonces, expandimos el mundo cuando expandimos nuestra Torah. Claramente nuestra Torah va a tener puntos de encuentro con la Torah del otro. Entonces, claro que mi expansión puede expandir a otro y hay puntos de encuentro. Cuando hay contracción es cuando hay el machloket lo leshem shamayim. Cuando hay una discusión no en aras de revelar a Dios, de descubrir la verdad. Y en ese momento, mi verdad, mi Torah, contrarresta la tuya. Y en ese momento vamos contrayendo el mundo. Así es como me viene ahorita. Es como, sí, cuando no hay ahdut, cuando no hay unión entre nosotros, claramente el mundo se contrae, se destruye el mundo. Se destruyen los mundos cuando humillamos a alguien, cuando destruimos a alguien, cuando no educamos a alguien en Torah. Pues claro que está destruyendo mundos completos. Literal, salvar una vida es salvar el mundo completo, dice la Gemara. ¿Por qué? Porque cada vida es un mundo, es literal, no es figurativo, es literal. Cada Neshama contiene toda la Shejinah. Entonces, sí hay una expansión del mundo conforme vamos creciendo. Y cuando no hay un respeto por el otro, por eso viene Hurban Abayit, por eso se destruye Bet HaMikdash. Se destruye el medio por el cual se revela Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque no hay un respeto por la verdad, no hay un reconocimiento de que el otro también representa a Dios, a pesar de que es muy opuesto a mí. Es otra tribu, habla de formas distintas, tiene otros colores, pero al final está sirviendo a Dios, al único Dios que existe. Cuando hay un rechazo de eso, ahí empieza la contracción. Gracias, Noel. Buenísima clase. Hazak, Baruch, Shabbat Tov, Shabbat Shalom a todos. Gracias. Gracias. Bye. Wow.